escucho perfecto. ¿Ustedes? Te escuchamos muy bien, Marcelo. Buenísimo. Bueno, obviamente arranco pidiéndole disculpas, pero bueno, ayer tuve 7 horas en Aeroparque hasta que Aerolíneas canceló el vuelo. Lo bueno es que me lo reprogramó para el domingo. Eh, Me hubiese encantado estar ahí porque la verdad que congresos en Zoom ya hicimos varios, pero bueno, le iba a darles un abrazo y vernos y charlar de otras cosas. No se reemplaza con el Zoom, pero bueno, por lo menos siento que se hizo lo que se pudo. Así que gracias a la gente que desde temprano está ahí tratando de armar esto a último momento. Bueno, vamos entonces. Se trata de un caso que presento rápido porque supongo que después lo retomamos. Es una paciente que no tengo ningún estudio previo a su presentación hace 5 años. Esto fue en el 2018. Se trata de una mujer que había sido operada por Winter y Moe eh, en Minneapolis hacía 40 años. Eh, la paciente, si bien no recuerdas los primeros años posoperatorio, después hizo una vida totalmente normal, fue madre, fue abuela, hizo actividad física recreativa y nunca tuvo ninguna limitación. La verdad que uno hablaba con la paciente y a diferencia de otros pacientes que han sufrido el corsé y después la cirugía en aquella época, daba la impresión de que hizo una vida totalmente normal sin restricciones. Hasta que hace un año previo a la consulta, es decir, 2017, empieza con una lumbalgia mecánica típica de una lumbalgia de patrón mixto entre discogénico y artrósico facetario, y ya al final no podía hacer su vida, le dolía todo. Se había hecho bloqueos antes de vernos a nosotros y ya refería una mejora importante, pero de muy poco, de muy corta duración. Así que cuando nos veía a nosotros ya estaba decidida a hacer algo porque el dolor le imposibilitaba sus tareas habituales. Ahí les muestro los espinogramas, donde vemos que si bien el SBA es normal para una paciente de 50 y pico, hay un balance global obviamente alterado, compensado. Ustedes ven ahí de todo, una hipolordosis cervical, una hipocifosis dorsal, una transición sifótica, bueno, todo lo que uno espera de poner un Harrington en distracción sobre toda la columna lumbar. Ahí están los números para que los vean. Avanzo un poquito con los estudios eh, para que vean el detalle, digamos, de dónde estaba apoyado el Harrington. Fíjense la severa, la severa no, la abundante artrodesis que envuelve al Harrington. Ya se pueden adivinar aquí los cambios degenerativos a nivel de la zona móvil en la charnela lumosacra, con se esboza un neumodisco, en el platillo tiene ya afectación, un osteofito de tracción, toda esa exuberante masa de hueso facetario posterior. Lo que no estoy pudiendo es pasar, no sé si la vez pasada lo pasaron ustedes, ahí está, lo están pasando ustedes, ¿verdad? Bueno, ahí están las dinámicas donde se ve que a pesar de todo este cambio degenerativo conserva la movilidad mínima, pero la suficiente como para dar dolor. Se ve más el neumodisco en extensión. Eh, a ver, no sé, ahí está. Bueno, detalles de la masa ósea posterior, seguramente con el aporte óseo importante al momento de la cirugía, más los 40 años, la artrosis facetaria, el neumodisco. Se ve una calcificación en el canal, lo ven en la cuarta imagen, que aparentemente eso es más un hallazgo de la tomografía. Eh, Otro detalle en corte frontal para ver cómo la barra está incluida en la masa artrodesis, algo que se ve mejor en los cortes axiales, donde se ve el detalle del gancho supralaminar en L5 e infralaminar en T11. Y podemos medir la malla, la masa del callo óseo. Entonces ya con esto dejo presente el caso con el diapositivo de resumen, que es este que viene ahora, donde pueden ver, creo, las imágenes más relevantes. Y acá me parece que paramos.
No, no, ahí se pasó una de más, yo no quería pasar esa. ¿Me escuchan? Yo perdí el sonido. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes me escucharon a mí en la presentación? Te escuchamos perfecto, Marcelo, impecable. Ah, bueno. Acá paro entonces, si les parece. Hola, sí. Bueno, queda presentado el caso. Ahora el doctor Felipe Lanari nos va a hablar de balance espinopélvico. Buen día a todos. Los voy a aburrir un ratito. La idea es presentar las actualizaciones en balance espinopélvico. Indudablemente son innumerables, múltiples, y lo que hicimos fue tomar algunos ítems en particular. Disculpe. Es indudable que en las últimas presentaciones todo se refiere a inteligencia artificial y a machine learning. Realmente trabajos múltiples como de la revista, la North American Spine Society y de la Scoliosis Research Society marcan cómo están las cosas y las direcciones futuras que va a tomar este desarrollo de la inteligencia artificial y del machine learning. Este esquema, que es un calculador de riesgo basado en inteligencia artificial y machine learning, es el esquema de Yoshi, y la realidad es que la accuracy que tiene esto con los resultados postoperatorios es excelente. A medida que nosotros generemos bases de datos con mayor número de datos, mejores van a ser las predicciones de estos resultados. Este trabajo es muy claro y sabemos la alta prevalencia que tiene la deformidad del adulto, y dentro de la deformidad del adulto, la escoliosis del adulto sintomática, eso es un grupo muy particular, donde sabemos exclusivamente que el tratamiento quirúrgico es mejor que el tratamiento conservador. Entonces, saber quién se puede beneficiar o no con la cirugía es realmente muy importante. La inteligencia artificial y el machine learning, lo que hicieron la gente del International Spine Study Group y el European Spine Study Group, crearon una base de datos en deformidad del adulto analizables por machine learning para generar modelos predictivos. Y estos modelos predictivos sobre complicaciones mayores, porcentaje de reoperaciones, porcentaje de readmisiones, el resultado de la operación analizado por el mismo paciente y costos. Generaron realmente un sinnúmero de datos demográficos, radiológicos y quirúrgicos. El estadio, la cantidad de procedimientos a la cual fue sometido, última y la vértebra instrumentada más baja, la densidad del implante. Todo esto genera una colección de datos en cada uno de los pacientes que realmente volcados a la inteligencia artificial y al machine learning nos puede dar un montón de resultados previos a la operación con un porcentaje de observación de, por ejemplo, en readmisiones del 20% y el previsto por machine learning fue el del 31%. Estos dos primeros parámetros, readmisión y reoperaciones, realmente lo que se obtuvo fue menor a lo que verdaderamente había dado el aparato. Pero realmente cuando hablamos de complicaciones mayores, se observó un 41% y el machine learning había previsto un 38.7%. Es decir, que la accuracy, la relación entre una cosa y otra es realmente muy acertada. Hace 2 años en Sevilla tuve oportunidad de trabajar con estos simuladores y la verdad que son espectaculares. Hay muchísimas cosas que todavía se siguen usando y la clasificación de Schwab publicada por la Scoliosis Research Society en el 2012 sigue teniendo una vigencia absoluta. Dentro de esa clasificación de Schwab la adaptamos a valores como en este trabajo del 16 y sabemos que un pelvis tilt de 28 en un paciente de más de 75 años es normal, pero si lo traspolamos a un paciente de 25 o 35 años es absolutamente exagerado.
esta proporción de valores adaptados a la edad del paciente es sumamente importante. Sabemos de la modificación del pelvis tilt, del mismatch incidencia pélvica lordosis, pero ¿qué pasa verdaderamente con la incidencia pélvica? Nosotros siempre vimos que la posición del sacro dentro de la pelvis era un parámetro inmodificable, que uno lo traía desde el nacimiento y se moría con el mismo parámetro. Pero trabajos como este publicados en el 22 ven cómo la cirugía afecta claramente la incidencia pélvica. En pacientes añosos con deformidad del adulto, en funciones a la pelvis, cuando uno bloquea las articulaciones sacroiliacas, la incidencia pélvica se mantiene estable. Pero indudablemente aumenta cuando nosotros corregimos el paciente. Cuando nosotros llevamos la fusión a la pelvis y bloqueamos la sacroiliaca, la incidencia pélvica asume una modificación absoluta y habitualmente el más. Ahora, cuando corregimos una deformidad del adulto y la fusión no llega a la pelvis, la incidencia pélvica puede disminuir. Acuérdense que el pelvis tilt es un mecanismo compensador y realmente la incidencia pélvica se maneja como un parámetro fijo, pero dependiendo de los 5 o 7 grados de movilidad que nos pueda dar la sacroiliaca. Esto fue expresado muy bien en trabajos de Ricardo Cecinato, y también expresado por Pedro Berjano en un montón de oportunidades. Realmente los pacientes con baja incidencia pélvica representan uno de los problemas mayores que nosotros. Paciente añoso con baja incidencia pélvica para nosotros muchas veces es sinónimo de complicación. Y la realidad es que la incidencia pélvica baja tiende a generar una descompensación en el plano espinopélvico mayor. Y lo que hay que intentar corregir en esto, y este esquema lo muestra muy bien, es el SBA. Cuando hay hipocorrecciones del SBA se comienzan a establecer un montón de mecanismos que nosotros mismos lo bloqueamos con la fusión de la sacroiliaca. SBA aumentado con baja incidencia pélvica, lo que habitualmente nos pasa es esto, que realmente se modifica, se aumenta la incidencia pélvica, afectamos las sacroiliacas, pero tenemos un balance positivo residual. Y esto va a generar una serie de trastornos en la evolución de nuestro paciente. Este es un paciente con una estenosis severa de canal lumbar, con una forma de Roussoli 1, con una cifosis lumbar alta, y realmente lo que yo pude observar, y en un principio lo atribuí, es que con este tipo de fijación, donde mejoré muchísimo el mismatch, y el TPA también se mejoró un montón, y el pelvis tilt también, tenía un paciente con una buena calidad, no desarrolló un PJK, pero indudablemente la incidencia pélvica se modificó en 8 grados. Los mecanismos compensatorios, los mecanismos del trabajo clásico de Leweg, y realmente son 3 los mecanismos compensatorios, pero nos vamos a referir al pelvis tilt y a la hipocifosis dorsal. El pelvis tilt es el primer mecanismo de acción que entra para compensar, y la verdad que se va aumentando el pelvis tilt, se aumenta la retroversión pélvica hasta cierto punto. Desde ese punto comienza a trabajar la columna torácica en nuestros pacientes. Y este trabajo de la identificación de la compensación torácica y la predicción de un síndrome de cifosis torácica, o lo que nosotros llamamos una cifosis torácica recíproca, que quiere decir que la columna torácica aumentó más de 15 grados en el postoperatorio. Esperamos una de cifosis torácica recíproca cuando hacemos este pequeño cálculo, que es la incidencia pélvica menos 20. La cifosis torácica recíproca puede o no generar síndrome de la unión proximal, puede generar o no un PJK. Y en los primeros ejemplos tomados del mismo trabajo, vemos que no hay cambios en la valoración de la cifosis torácica. En el segundo hay cifosis torácica recíproca, aumenta el SBA del paciente, y en el tercero la cifosis torácica recíproca se ve asociado a un PJK. Pero ¿cómo nos influye a los seres humanos? Y la realidad es que en esta paciente, que yo logré en conjunto con Tomás una muy buena corrección
en el postoperatorio inmediato, la cifosis torácica recíproca fue levemente aumentando el SBA y una paciente asintomática se volvió a tomar en sintomática. Acuérdense que cambios de más de 15 grados en la cifosis no la consideramos recíproca. En esta paciente tomamos la precaución de llevar la fijación de T12 al ilíaco, cementando el último tornillo, la última vértebra instrumentada y la primera vértebra libre. Y pese a todo, ustedes ven como el CBA desde octubre del 21 a mayo del 22 se fue incrementando. La mayoría de nosotros realizamos cirugías híbridas, es decir, complementamos un MIS con una cirugía de cielo abierto por vía posterior y los trabajos de Munameni siguen teniendo valor y el MIS-DEF2, que parte de una columna rígida, sigue siendo uno de los elementos fundamentales. En la clase 1 nosotros usamos cirugía mínimo invasiva pura, en la clase 2 también, con o sin descompresiones. En la clase 3 ya son cirugías híbridas, combinación de mismas abiertas, y la clase 4, que es cuando un paciente tiene ya una operación previa, tiene una cifosis dorsal aumentada, una cifosis de la unión aumentada, realmente lo único que nos queda son osteotomías dobles o tricolumnares de columna. Este es un caso típico de un MIS-DEF1 con SBA de 6, pelvis distal menor de 25, el mismatch de 10 y un COP de 20. Este paciente fue operado de una hernia L2, L3, desarrolló una estenosis de nivel inferior 3-4, lo sometimos a un ICLIF más una estabilización por vía posterior con buena evolución, pero después el caso sigue. Y en este paciente, que operado por un colega donde realmente no tuvo fortuna ni criterio para corregir una escoliosis dorso-lumbar degenerativa del adulto del lado izquierdo, donde hizo un doble abordaje y nosotros esto es lo que tuvimos que terminar con osteotomías múltiples, sistemas de multibarra, y la realidad es que la paciente mejoró su cifosis dorso-lumbar y el aumento de la cifosis dorsal y la compensación en los dos planos. El objetivo del tratamiento quirúrgico realmente es bárbaro, es optimizar y corregir el balance global y regional en ambos planos, coronal y sagital, disminuir el dolor axial, mejorar el compromiso neurológico y lograr una artrodesis sólida. Y Jaffrey lo definió muy bien con un SBA menor de 5, un T1 TIL de 0, un pelvis TIL menor de 25 y un mismatch menor de 10. Pero la realidad es cuánto podemos corregir. Y la verdad que la falla para lograr la corrección de los 3 parámetros que nosotros detallamos, solamente el 37% de los cirujanos la pudo lograr. Y lo que nos ubicamos nosotros es en el primer grupo, donde somos capaces de lograr la corrección de 1 o 2 parámetros en un 30%. Todo habla que trasladar la simulación preoperatoria al resultado postoperatorio es fundamental. Esta paciente operada con un doble disbalance en el plano coronal 1B y 2, caída hacia la convexidad de la curva principal y un leve disbalance. La verdad es que muchas cosas se mejoraron, pero la realidad es que el pelvis TIL aumentó. El SBA se mejoró y la incidencia pélvica varió muy poco. Pero si uno se vuelve objetivo con el resultado postquirúrgico, el gap score de esta segunda del resultado quirúrgico es peor que el gap score inicial en esta paciente. Otra cosa que nos pasa muy frecuentemente, y este trabajo me pareció muy divertido, es realmente qué pasa con el pelvis TIL. Y la mayoría de nosotros no logra una corrección del pelvis TIL perfecta. Y las conclusiones de este trabajo realmente lo que muestran es que el 24% de los pacientes sometidos a una operación de deformidad del adulto muestran una desalineación de la pelvis residual. Habitualmente esta desalineación se debe a la falta de corrección del mismatch entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Pero cuanto más trabajamos la lordosis lumbar y mayor lordosis lumbar generamos, nos acercamos a tener una mayor sobrecorrección y por ende un síndrome de cifosis proximal, un PJK por hipercorrección. Los pacientes respondedores a la corrección son los que, de acuerdo a Vitini, entran dentro de esta fórmula.
pero la mayoría de nosotros, en un 30%, vemos que no hay. Y un paciente no respondedor tiene una baja calidad de vida postoperatoria, puede tener falla de los implantes y la compensación cervical es mucho mayor. ¿Qué es lo que se está haciendo cada vez más? Este es un primer trabajo del 17 y este es un segundo trabajo del 22 con el mismo sentido, que es el planeamiento de la cirugía de corrección de la deformidad del adulto. Lo cierto es que cuando nosotros nos centramos en el E4 y el E5, la lordosis mejora y la realidad es que obtenemos de corrección por cada grado que logremos sacar o aumentar la lordosis, vamos a tener 1 grado en el TPA, vamos a tener una corrección de 10 milímetros y 0,5 en el pelvis tilt. Ahora, cuando la corrección es por encima de la columna dorsal, lumbar alta, perdón, las correcciones pasan a la mitad. Estos son los parámetros que se tomó para la realización del trabajo, 463 pacientes con análisis global, regional y segmentario. Y nosotros en el esquema de la derecha deberíamos centrar nuestra corrección a nivel del E4, el E5 y el sacro. La generación de modelos simulados, como marca este trabajo, es realmente muy interesante y la proporción que sacan entre los modelos simulados y los modelos de corrección prequirúrgica es terriblemente similar. Les voy a mostrar 2 casos de este mismo trabajo. Ahora, llama muchísimo la atención cómo en los modelos simulados el SBA pasa a ser balance negativo. Lo que pasa es que en los modelos simulados nosotros se alteran el valor porque saca los cambios recíprocos torácicos y realmente el balance de la pelvis es diferente. Entonces, cuando uno ve el modelo simulado y lo compara con el pre y con el post, realmente se preocupa porque piensa, esto no puede ser real. Pero cuando el paciente comienza a balancear su pelvis y la columna torácica, las cosas cambian un montón. Esto es una fusión larga en el lado de la izquierda con un PSO a nivel de L3. Y si ustedes ven los valores predictivos y los valores actuales de la corrección del TPA, el TPA y del pelvis tilt, son realmente muy similares. Esto tiene una excelente correlación entre lo simulado y lo postoperatorio. Y en el segundo paciente, que ya tenía una fusión a nivel de la columna lumbar baja y donde la fusión mayor se estableció en la columna lumbar alta, realmente la simulación también tiene una correlación excelente con el resultado postoperatorio. Otras cosas que cambiaron mucho y uno ve muchos trabajos es la cifosis de la unión proximal en el PJK. Y este riesgo publicado en el Global Spine realmente lo único que hace es tener en la cabeza que si el paciente tiene más de 55 años el riesgo es mayor, que si nosotros terminamos a nivel de la pelvis el riesgo es mayor, que si nosotros la última vértebra es lumbar el riesgo es bajo, si es dorsal alta o es intermedio, pero si es dorsal bajo realmente el riesgo es mucho mayor. Y a medida que aumentamos los porcentajes de corrección, también aumentamos la posibilidad de desarrollar un PJK. El PJK cambió la definición. Nosotros usamos siempre los criterios de Glades, después seguimos los criterios de Bridwell, que era entre la última vértebra instrumentada y la primera vértebra libre, tener una angulación mayor a 10 grados en el pre y en el postoperatorio, ya hablaban de una definición de PJK. Actualmente lo que se usa es la última vértebra instrumentada menos 1 más la última vértebra instrumentada más 2. Incluimos 3 segmentos en la definición de PJK. Y esos 10 grados iniciales de Glades o 20 grados iniciales de Bridwell cambiaron y ahora el ángulo de cifosis proximal es de 28 y la variación tiene que ser alrededor de 22 grados. Esto lleva a un síndrome que la mayoría de nosotros lo padece, que es la cifosis de la unión proximal, el PJK recurrente. La realidad es que la incidencia del PJK habitualmente en todos nosotros es un 30, un 40% de los pacientes y 15% de estos pacientes no es una deformidad radiológica, sino que van a entrar dentro de la categoría PJ failure y van a necesitar cirugía. Ahora, en la recurrencia
de un PJK, los porcentajes aumentan sustancialmente. Y la verdad que yo tuve un PJK, probablemente en un 44% de los casos voy a volver a tener el PJK y esto va a seguir y seguir. Este trabajo se los recomiendo, realmente el Recurrent Proximal Junctional Kyphosis es excelente, del International Study Group, con gente absolutamente conocida. Este también era un Rusoli 1 y vemos cómo se va variando y cómo se produce la recurrencia del PJK a medida que vamos aumentando. Y si ustedes ven el valor de incidencia pélvica en la radiografía C, cuando comienzan a tomar la pelvis, hay una modificación sustancial de la incidencia pélvica. Pero esto es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, esta paciente se operó por una estenosis severísima del canal lumbar bajo, la paciente de la izquierda, y lo que hicimos fue corregir el PJK con una estabilización segmentaria. El criterio clásico es, tengo PJK, me voy para arriba, voy a probar una prolongación de la fusión hacia proximal. Realmente la podemos hacer segmentaria, la podemos hacer corta, incluir los parámetros, los discos lesionados y llegar a una vértebra estable, como puede ser T9 por debajo del ápex de la cifosis torácica, o realmente bypassear la cifosis torácica y llegar hasta T3, T4. Realmente esto es excelente. También combinamos procedimientos como el ACR en el cuadro de cifosis y realmente logramos algunas mejorías en el pelvis tilt, en el sacral slope y el mismatch se mantuvo. Pero este paciente mejoró muchísimo. Ahora, ¿está exento de una recurrencia? No, y de hecho la hizo. Este trabajo último del 23, que está aceptado para publicación, que es un estudio retrospectivo por cohortes, y la realidad que también es excelente. Y lo que nos habla es del beneficio de la corrección del desbalance. Ahora, en un trabajo que mostré del 17, dice que el PJK no hay una correlación directa entre el desbalance espinopélvico y la generación del PJK. Lo que se busca es un montón de trabajos publicados sobre la posición del tornillo, la posición de la última vértebra instrumentada, cuando más cefálico el tornillo, cuanto más corto, y cuando la última vértebra instrumentada apunta hacia atrás, indudablemente vamos a tener una sucesión de PJK. Ahora, este trabajo es espectacular. Y realmente le quería mostrar estos casos, porque la verdad es que en esta paciente que tiene tres operaciones previas, la operó un amigo mío que está en la sala excelentemente bien, logró compensar la parte alta de la lordosis lumbar por una artrodesis previa en cifosis del cuarto y quinto disco. Esta paciente fue muy bien compensada, utilizó un sistema híbrido con un 3.4 y con una barra móvil 2.3. Pero esto es lo que me pasa a mí, el mismo paciente, 3 operaciones previas, femenino, 71 años, intenté hacer la compensación y ya llevo 3 operaciones por recurrencia del PJK. En esta paciente no hay duda que lo que tenemos que hacer es ir abajo y modificar el despegue de esas 2 últimas vértebras en cifosis. El mismo ejemplo, una paciente mía operada hace más de 14 años por primera vez con una estenosis severa y una paraparesia, con síndrome de recurrencia del PJK marcado. Esta es la posición final, observen el pelvis tilt de 41 y este es el resultado final que obtuve con la paciente, con osteotomías tipo 2 de Schwab a niveles múltiples y el uso de un ALIF hiperlordótico L5C1. Realmente esta paciente me dio mucho trabajo hasta que tomé la decisión de no hacer una cosa simple, sino hacer una operación mucho más compleja con mejor resultado. Bueno, muchas gracias. Preguntas, por favor, a Virginie Lafache en el Congreso Argentino de la Sociedad de Columna en Mar del Plata. Gracias, Felipe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Lanari? No, a Virginie.
Felipe, yo te quiero hacer una pregunta. ¿La incidencia pélvica varía ostensiblemente luego de los gestos quirúrgicos de fusión de la unión lumbopélvica, se puede decir? Yo lo que creo es, y lo escuché mucho y hablé con Pedro de esto, porque Pedro estuvo en la Argentina hace unos años antes de la pandemia y ya tocó este tema, es que verdaderamente hay una modificación entre 5 y 7 grados. Siempre dijimos que fue un parámetro fijo, pero eso es una modificación, te diría, natural. Pero la cirugía sí te hace variar la incidencia pélvica y está totalmente demostrado. Hay varios trabajos que pude leer en este tiempo donde la fusión en la pelvis la incrementa y la fusión sin tornillos pélvicos por ahí la disminuye. Pero sí varía. No y no. Yo vi un paciente tuyo que presentaste con y después de reemplazo de cadera. Mi pregunta está apuntada si vas a hacer algún gesto para una deformidad, corregir en el plano sagital, y el paciente tiene patología de cadera, ya tiene un reemplazo. ¿Te preocupa algo? ¿No le das importancia? ¿Lo estudias de alguna forma? ¿O cómo nos podés ayudar para los pacientes que tienen un reemplazo? Igual le tenés que hacer una estetomía o un gesto. La paciente que yo presenté se llama Ángela y la realidad es que en ese momento tenía claro que la cadera produce una deformidad en flexión y rotación externa y produce una alteración de la pelvis. En ese momento, y ahora Gabriel nos va a hablar de esto, en ese momento lo que hacíamos era generar primero el reemplazo de la cadera y después la operación de columna. Lo hice en varias oportunidades y la verdad que tuve episodios de luxación anterior en pacientes que se operó primero la cadera y después la columna por un cambio marcado de los parámetros pélvicos. El último problema que tuve fue una paciente portadora de un Parkinson con un OBEI 2, con un desbalance coronario, un desbalance sagital y estenosis, donde la paciente ya tenía un reemplazo pélvico, logró una muy buena correlación en los parámetros espinopélvicos con no muy buena corrección del desbalance coronal. Pero a los 4 meses de la cirugía la paciente luxó su cadera. Y creo que la conferencia de Gabriel en ese aspecto va a ser muy buena. Micrófono. Un paciente que tiene un reemplazo, puede ser unio, bilateral, generalmente es bilateral, le haces un gesto de corrección de la deformidad sagital y después los tipos tienen, puede que sea luxarse, yo no tuve experiencia de luxación, pero tiene mucha trocanteritis o tiene mucha tensión porque le cambia el centro de rotación de la cadera y tiene mucha tensión de los glúteos medios. Y están muertos de dolor y no tiene mucha solución eso, porque es elongar el psoas. Y yo me acuerdo que hace muchos años Pablo Risi que decía que no creía en la trocanteritis, que para él era una L5. Y yo también creía en eso, pero ahora yo creo en la trocanteritis, que mi problema es si existe alguna forma de prevenir eso, de que no se tensen los glúteos medios. No podría contestarte, Pablo, porque la verdad que sufro lo mismo que sufrió. Y la realidad que considero que el síndrome de la trocanteritis está totalmente asociado en L5. Y todo paciente mío con una trocanteritis habitualmente recibe un bloqueo foraminal L5-C1 bajo control tomográfico. Y es impresionante ver cómo mejoran con ese bloqueo. Pablo. Gabriel quería preguntar algo. Gabriel, ¿querés? No, una pregunta. Nosotros... No tenés micrófono. Micrófono. ¿Dónde hacer la fijación proximal en deformidades del adulto? Si terminar en T2, T3 o terminar en T10. En T10 no terminamos más, estamos terminando en T9 y estamos tomando la medición de las unidades en T9. Si es abajo de 120 nos vamos a T4. Pero hoy estamos teniendo una tendencia a tener mucho PJK en T10, PJF en realidad, entonces muchos de los casos vamos directamente arriba. ¿Cómo es tu approach para decidir T4 o T3 versus T9? La verdad que hay otros ángulos que hay que tener en cuenta, que si uno toma el SBA de C2
con respecto a torácica 3, cuanto más amplio sea el SBA, es mayor la posibilidad de generar un PJK a ese nivel. Lo hablamos mucho con Pablo Marino en este último tiempo. Pablo también dejó de terminar en T10, nosotros estamos terminando en T9 ahora. Y cuando ese SBA alto me queda muy grande, me voy directamente arriba. Es decir, tomen en consideración otros parámetros, no solamente los lumbopélvicos. No paro más en T10. Los peores PJ failure y complicaciones neurológicas las tuve con ese nivel. Ustedes van a ver que muchos casos míos terminan a nivel de T12 o L1. Última pregunta, Pablo, por favor. Felipe, bueno, definitivamente la cifosis de unión proximal es multifactorial, unidad de Hounsfield, T10, T9, nosotros un poco también con la misma tendencia, aparecieron unos trabajos que cambiaron T10 por T9, T10 suele quedar más inclinada. Apunta para atrás, y esos trabajos son importantes. Ojo a la posición del último tornillo instrumentado cuando lo ponen hacia cefálico. Sí, peor todavía. Pero... Y lo otro que es muy importante, disculpame Pablo, perdón. No, dale. Y lo otro que es muy importante es la correlación del largo del tornillo a la última vértebra instrumentada. Cuando es un tornillo corto, las posibilidades de PJK son mayores. Hay que intentar poner el tornillo más largo en el centro de la vértebra, realmente central, porque las veces que yo tuve un par de complicaciones poniéndolo un poquito para abajo, me quedó para abajo, no lo puse intencionalmente de esa forma, tuve fractura del endplate superior de esa vértebra. Bueno, pero un poco a lo que iba es, teniendo en cuenta todo esto, vi que mostraste varios casos que terminás cementando la vértebra de arriba. Hay varias propuestas que se hicieron, cementar las dos últimas vértebras, o sea, la última instrumentada, la vértebra proximal a la última instrumentada, terminar con ganchos, sobre todo cuando uno va arriba. Después aparecieron las, ¿cómo se llama? Las bandas de Mersilene. Las bandas de poliéster y de Mersilene. Sí. Bueno, que se están usando también. Mi experiencia fue bastante buena, digamos, quizás hasta estaría todavía las bandas de Mersilene, no las usé, pero midiendo resultados de cuando terminábamos con tornillos más alambre, en la columna en T3 o en T4, la verdad que no me puedo quejar de los resultados que teníamos cuando hacíamos esa combinación. ¿Qué propondrías hoy, en definitiva, como para final de fusión proximal, para tratar de disminuir, sé que la pregunta no es fácil, pero para tratar de disminuir el riesgo de cifosis de unión proximal? Hace 4 años o 5 años en Ámsterdam, un congreso y una mesa redonda fue exclusiva de cómo terminar la unión proximal para evitar el PJK. La realidad es que había gente que cementaba y lo que se producía cuando cementábamos las dos últimas vértebras era la necrosis del disco entre la última vértebra instrumentada y la primera vértebra libre. Jaffrey era el propulsor principal de las bandas de Mersilene, tomaban la base de las apófisis espinosas en 2 niveles, tampoco con resultado. El tercer caso, los que yo mostré de PJK recurrente, es una paciente mía con bandas de Mersilene y el PJK lo hizo exactamente igual. Yo creo que lo que estoy haciendo ahora es completar las fusiones con un sistema no tan rígido, intentando no terminar con tornillos, sino con ganchos subpediculares, 1 o 2 niveles por abajo, y ganchos transversos a nivel de la última vértebra instrumentada. Esta es una paciente de la cual no tenemos estudios previos a los que están viendo ustedes. Nos llega a nosotros en el año 2018, llevaba 40 años de una artrodesis realizada por Winter en Minneapolis por una escoliosis lumbar, que se había hecho, recién el Harrington había salido, por supuesto. Más allá de los problemas relacionados con haber usado el corsé unos años antes de la cirugía y el posoperatorio inmediato, del cual ella no recordaba prácticamente nada, la paciente había hecho 40 años de una vida normal, fue madre, abuela, hizo actividad física recreativa sin inconvenientes, llevó una vida totalmente normal y asintomática. Se olvidó prácticamente de su dolencia espinal, a pesar de todos los cambios que pueden ver ahí, originados por la rectificación
en distracción que borró la lordosis lumbar, creó una cifosis en la transición, pero se obtuvo una artrodesis muy sólida, como se va a ver después en las reconstrucciones y en los cortes tomográficos, y una vía totalmente asintomática hasta hacía un año. La paciente nos ve a nosotros después de un año de lumbalgia progresiva mecánica, de patrón discal, que mejoraba bastante al principio con los bloqueos, ya al final el bloqueo no tenía una utilidad terapéutica. ¿Pueden avanzar la presentación o estamos viendo la mía finalmente? Yo te la estoy pasando, vos decime y yo la Bueno. Bueno, dale, pasala, Mati, mostrando esto que estamos diciendo. Ahí se ve la reconstrucción donde se puede ver la masa ósea y la degeneración del quinto con neumodisco, rarefacción de los platillos, algunos teofitos, en fin, lo esperable. Se ve la gran masa de artrodesis con la barra incluida dentro de la fijación. Y veo imágenes muy chiquititas, creo que ahí estás mostrando los cortes axiales donde se ve la barra en el hueso, el gancho supra e infra, y ahí está el resumen del caso. Para ahí, Mati. Perfecto. Bueno, ahora creo que se puede armar la discusión y después mostramos el caso, ¿no? Exactamente. Listo. Porque ahora se va a discutir en las mesas, ¿no es cierto? Bueno. ¿Puedo, Sami, por favor. ¿Puedo comenzar con una pregunta a Felipe? ¿Dónde está Felipe? Acá. Acá está. Felipe, ¿qué opinión te merece esta situación? La paciente, 40 años, con un desbalance. ¿Y por qué no hizo ningún tipo de lesión proximal de cifosis de unión proximal? ¿Solamente es por la edad? Porque su metabolismo óseo estaba anabólico. Micrófono. La verdad que lo que yo pienso que esta paciente se acostumbró a un balance, fue operada una escoliosis idiopática en adolescente. Y es absolutamente distinto que cuando nosotros corregimos una deformidad en el adulto. Esta paciente está acostumbrada a ese balance. Está totalmente acostumbrada. La realidad es que tuve un par de casos iguales, con lesión severa del cuarto y del quinto disco, con barras de Harrington distractora. En una paciente de Comodoro Rivadavia me equivoqué porque saqué la barra de Harrington y lo que yo pensé que era una muy buena fusión, tuve una deformidad posterior a la extracción de la barra de Harrington con una entidad que se llama bending de la masa de fusión, que algunos podrán estar de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Pero Alejandra yo la solucioné con una LIF por día anterior y una artrodesis corta, L4S1. Es una paciente muy flaquita, consideré que no tenía por qué tomarle los huesos ilíacos y anduvo muy bien, pero con el correr de los años desarrolló una deformidad residual importante. Gracias. Marcelo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Me escuchás, Marcelo? Perfecto, como si estuvieras acá al lado mío, en el living de mi casa. Bueno, soy Pablo Ciernas, ¿cómo andás? Ya sé, Pablito, te daría un abrazo, pero bueno. Sí, qué pena que no hayas podido venir. Bueno, buenísimo. Marce, yo te pregunto, L5 se ve el gancho supranaminar que está realmente incorporado a una masa de fusión posterior y que además tiene a nivel intracanal una estenosis neuroforaminal. Se ve en el corte sagital la pérdida de la altura de la foramina en L5C1. Cuando lo bloquearon fue peridural, fue bloqueo radicular selectivo del lado de del dolor lumborradicular o fue múltiples puntos. ¿Te acordás? Fue periradicular bilateral. Bilateral. ¿Y calmó el dolor en algún momento? Sí, le calmaba efectivamente al principio y después cada vez menos. Al final era una combinación de dolor. Había una proyección radicular, no había déficit, pero tenía una lumbalgia baja,
muy severa que ya no le permitía hacer una vida normal. Una paciente que hasta hace un año era asintomática para todas las funciones vitales de una mujer joven y activa, ¿no? Gracias. Los panelistas quieren opinar del caso. Guille, Lucas. Bueno, acá hay una opinión dividida. Una de las opiniones es retirar la barra, hacer una lift del quinto y hacer una fijación corta. Sergio. Y otra un poquito más extrema, que es hacer una osteotomía de la masa de fusión de 4-5, un doble alif y una fijación posterior a pelvis. ¿Cuáles son tus límites de fijación posterior, Guille? 3 pelvis y, no sé, ustedes dirían 4... Nosotros 5... Usen el micrófono, por favor. Bueno, la idea es, no tiene un mal balance sagital, el síntoma es bien lumbar bajo, L5-S1. Nosotros por ahí con Marcelo opinamos que hay que hacer bien corto, hacer un L5-S1 pelvis y con un alif, retirando o no el extremo distal de la barra. Yo tengo miedo que interviniendo... Chino. Disculpa, Marcelo, ¿cómo estás? Víctor Berna. Hola, Víctor, ¿qué decís, hijo? ¿Cómo estás? Pero para vos, ¿qué le duele a la paciente? ¿La deformidad o la discopatía? Porque dijiste que había una combinación de dolor mixto, facetario, L5-S1 o de desbalance. Es decir, No, ¿qué corregimos? ¿La imagen, que es realmente llamativa, del desbalance, o le hacemos solamente la discopatía? Para vos, ¿cuál es el origen principal del dolor? Sí, la verdad que es una buena pregunta, porque el dolor de desbalance es prácticamente indistinguible de un dolor mecánico L5-S1, porque el dolor viene de ahí, digamos, de la compensación muscular, ligamentaria, de partes blandas, postural, viene de ese mismo lugar. O sea que distinguir el origen del dolor por la clínica, y la verdad que se me hace a mí en el consultorio muy impreciso. De lo que estoy seguro es de que la paciente tuvo el mismo balance de hace 40 años y estuvo asintomática. Entonces ahora yo le veo el mismo balance, porque ¿qué habrá perdido? 3 grados, 4 grados por el quinto disco, el resto ya estaba de hace 40 años. Entonces yo en mi cabeza no cabe duda que lo que le duele son los cambios degenerativos, producto no de la genética, sino de la sobrecarga. Por eso a esta paciente le costó 40 años hacer esa artrosis. Si tuviera genética de artrosis lo hubiera hecho en 2 años, ¿no? Con esa fijación plana. Para mí, claramente, la sintomatología viene puramente de los cambios degenerativos. Marcelo, te hago una pregunta. Gustavo Ramírez. Hola, Gustavo. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Escúchame, cuando le hicieron los bloqueos, ¿qué le bloquearon y durante cuánto tiempo mejoró? Los bloqueos, la verdad que los que se habían hecho antes de vernos a nosotros no estoy seguro. Lo que nosotros le hicimos fue un bloqueo bajo tomografía, L5-S1 bilateral, con lo cual mejoró un par de semanas de una manera significativa, lo cual es un buen dato sumado a lo que hablamos antes, de que el problema no era el desbalance sagital, a pesar de un SBA adecuado, ¿no? Pero tenía un desbalance, obviamente, que se ve por los mecanismos compensatorios que desarrolló. Claramente el dolor era artrósico. Pedro. Sí, no, quería dejar una reflexión respecto a que este paciente, cuando fue operado, se consideraba una cirugía súper exitosa y de avanzada. Si uno hace retrospectivamente una evaluación de cuando Winter operó a esta paciente, todo el mundo diría era una cirugía revolucionaria y muy exitosa porque consiguió una fusión. Entonces, yo creo que ahora nosotros le vamos a proponer, un poco yo coincidía con la opinión que dieron otros, resolver esto con una nueva fusión. Y lo que va a pasar seguramente dentro de 20 años, que alguien va a pensar cómo resolvieron esto de esa forma. O sea, el camino es que evidentemente en el largo plazo la fusión es una cirugía que va a tener que tender a otra cosa. Porque esto seguramente que lo vamos a resolver como lo propusieron con una nueva fusión. Y seguramente en los años venideros nos daremos cuenta que el camino de la fusión por ahí es un camino
cada vez más corto. O sea, hay que ir pensando que seguramente cuando alguien vea este caso dentro de 40 años, los que son más jóvenes van a decir cómo le hicieron esto y no pensaron en otra alternativa. Lucas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Dos cosas, ¿no? Lo primero llama la atención cómo con tan poco hardware, con tan poco instrumental hacían fusiones tan pero tan grandes, ¿no? Hoy ponemos muchas cosas más y aún así instrumentando todos los niveles y poniendo adelante atrás cosas, no logramos este callo óseo. Está bien, era un paciente pediátrico en su momento, pero en definitiva creo que estamos discutiendo por ahí si que el bloqueo tuvo efecto o no. Evidentemente es una lumbalgia baja y con síntomas radiculares, por lo cual no me parece descabellado fusionar lo único que está andando poco y mal. Y no meterse en absoluto con el balance sagital. Intentar sacar esa barra, los que han querido hacerla, es masacrar todo, hacer una osteotomía atrás para poder ver después si se puede movilizar algo adelante también. Y 40 años con esa escoliosis que ella compensó después de la cirugía y así quedó, meterse con el balance sería hoy, desde mi punto de vista, bastante alejado de lo que necesita ella ahora. Si le va a ir bien o no, creo que la solución parcial que uno le puede ofrecer con una cosa bien corta y simple abajo, sin siquiera sacar el gancho laminar, porque tampoco está causando un problema grande, creo que es una solución bastante simple para una paciente de 40 que con esto convivió, no sé a qué edad fue operada, pero que le habrán hecho cirugía a los 12, 13 años. Perdón, quizá la presentación no clara. La paciente tenía 54 años, 40 tenía la evolución de la aplicación. Ok. Bueno, sí, con más razón. Pienso que algo corto abajo, fusionando ese quinto dijo que ya no da para más. Último comentario, Pablo Marino, por favor. Sí, nosotros acá en la mesa estamos totalmente de acuerdo con eso. Creo que lo que hay que solucionar es el problema actual de la paciente, porque ya tiene un balance que viene arrastrando hace 40 años. Así que la propuesta acá también es una LIF para mejorar un poco la degeneración discal y una artrodesis corta abajo que podemos definir si va desde la cuarta hasta la primera sacra. Alguno dirá de incluir la pelvis, no incluir la pelvis, esa es una discusión aparte, pero creo que es una artrodesis corta la propuesta, Canadá. Gaby, rápido, por favor, y terminamos. La opinión de dejar las masas de fusión sin instrumentación, con instrumentación abajo, ¿hay que protegerlas con instrumentación o no? Porque se está hablando todos de terminar en L3 o L4, no sé, tratar solo L5, S1, con un par de tornillos arriba, tiene una cifosis toracolumbar, pero ¿cuál es la opinión del panel de instrumentar o no instrumentar una masa de fusión antigua, con todo lo que se sabe ahora del tema, ¿no? Marcelo, ¿querés mostrar lo que le hiciste? Así cerramos el caso. Matías, avanza en una. Ahí avanzamos. El razonamiento nuestro fue basado en que uno acá cuando hace una presentación, a veces los panelistas hacen abstracción de la situación clínica, porque es lógico, están viendo imágenes y después de una charla brillante como la que dio Felipe, ¿no es cierto? Y que estamos todos discutiendo sobre números y balances y el gap score, uno está como imbuido en eso y se olvida de la realidad, digamos. En este caso era una paciente que llevaba 40 años asintomática y lo que nos está diciendo, me parece a mí, la evolución de la paciente es: no me molesten con tema de balance. Yo con este balance hice una vida normal totalmente. De hecho, ni siquiera perdí el balance, porque la paciente no se quejaba ni que se iba para adelante, ni que estaba inestable, ni que daba pasos cortos. La paciente se quejaba de dolor lumbar, como cualquier paciente joven se queja de un dolor lumbar discogénico. Lo que estaba diciendo la paciente es: sáquenme el dolor. Nunca pedía que le cambien el balance. Y el hecho de que haya tardado 40 años en gastar un disco, a pesar de tener un brazo de palanca de 7 vértebras por arriba, y tardó 40 años, lo que nos está diciendo es: este balance está bueno, no me modifiquen nada, porque si no me van a afectar la unión toracolumbar o la unión cérvico-dorsal. Fíjenme este pequeño movimiento que yo tengo, que no me es práctico y me da el dolor. Entonces,
En base a ese razonamiento, lo que hicimos fue fijarle L5S1. Hay varias maneras de hacerlo, preferimos esta porque en nuestras manos es la más segura, la más eficiente, la más rápida. La paciente en 3 días estaba en la casa. Excelente, ¿eh? Ahí podemos ver el control a 5 años, porque esto lo vi la paciente este mes. Ese es el control actual de la semana pasada o de hace 2 semanas. Y la paciente, como hicimos una buena relación, cada vez que logra algo físico me manda una foto. Entonces ahí me manda una foto una vez que el año pasado se fue de vacaciones a no sé dónde y tenía que parir a la cabaña, subir no sé cuántos escalones. Y la otra es en la clase de yoga que hace 3 veces por semana, mostrándome. Claro, ahí nos damos cuenta que es una paciente ideal, ¿no? Para tener un desbalance, a pesar de que ese desvío es normal, hay un desbalance global, ¿no? Hay un desbalance segmentario en varios lugares que la paciente lo maneja perfectamente bien. Ahí se ve el detalle de la fusión anterior L5S1 y obviamente no hicimos ningún intento de sacar la barra que estaba empotrada en esa gruesa artrodesis. Marcelo, fuiste por atrás, hiciste un PLIF por vía posterior, ¿no? Abriendo Sí, el todo canal, por atrás. quitando ese gancho. El gancho ese estaba generando algún cuadro de ocupación intracanal. No, el gancho no lo sacamos, estuvo siempre ahí. No lo sacaron. Empotrado. ¿Cómo? No, pregunto, ¿el gancho no hizo falta sacarlo? Digo, abrieron el canal epidural y generaron una colocación de una caja única, Sí. porque no se ve en el frente muy bien. Una Sí, única tiene caja una oblicua de PLIF. Tiene un cliff, no puesto central, pero tiene un cliff como lo usamos habitualmente. Sí, 5-1. 5-1, sí. Perfecto. Creo que ahí puse, yo no lo estoy viendo porque lo veo en la pantalla muy chiquitito, pero ahí puse una radiografía ampliada de la base, como para que se vea el cliff y la artrodesis del 5S1. Una La pregunta. idea justamente era no ganar mucha lordosis, era darle la lordosis con la cual la paciente funcionó estos 40 años, porque si le hacíamos una LIF y poníamos una caja lordótica, probablemente lo que íbamos a generar es una descompensación proximal a la fijación arriba, a nivel toracolumbar. Felipe, ¿vos hubieses hecho ALIF en lugar de PLIF por vía posterior para ganar algún grado más de lordosis lumbopélvica? Yo no estoy escuchando, ¿eh? Mejor que no escuches, mejor que no escuches. Ahora, Felipe. Yo hubiese hecho ALIF, pero coincido con Marcelo en que no hay que darle más lordosis a ese disco de la que la paciente está acostumbrada a tener. Pero realmente ahora es un caso interesante para seguir, porque el mecanismo compensatorio de ese balance sagital ahora está alterado, ahora está fijo, ahora está totalmente fijado. Ahora tenemos que mirar arriba qué es lo que va a pasar. Sí, en arriba, el caso que yo tuve y me equivoqué, Marce, porque la paciente tenía un Drummond, era más fácil de sacar, fue retirar el implante y dejar la masa de fusión. Y la realidad es que este sistema de dejar la barra difractiva de Harrington es excelente, me parece que está perfecto. ¿Y viste algo, en caso de dejar una construcción tan larga con una deformidad en flatback, has visto casos de síndrome de adición pero ya por debajo de la pelvis, a nivel de caderas? ¿Está descrito, Felipe? El hecho de tener síndrome de adición con una artrosis de cadera justamente por el tema del flat. Dale. ¿Puedo hacer un comentario? Último. Yo no entiendo más nada. Yo vengo a aprender y lo que Felipe me dijo hace 10 minutos, ahora, y que todo el mundo dice eso, no existe más, no entiendo más nada. O sea, toda la incidencia pélvica, todo eso, mentira. ¿Estamos de acuerdo que todo mentira? Diciendo todo mentira. O sea, hay que tratar síntomas, no imágenes. ¿Estamos todos de acuerdo? Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Marcelo, buen día. Hola, ¿cómo estás? No quiero que te vayas angustiado, porque yo también me angustio. Ya. Parece una charla de psicología esto.
Sí. No, pero yo creo que, o sea, hay que diferenciar lo que es teórico y lo que... No se olviden que muchas de las cosas que estamos diciendo ahora, dentro de un tiempo, vamos a decir que no era verdad, como antes había que vertebroplastiar, había que poner cintas y después se ve que no va. Esto es una cosa muy concreta. La paciente tiene 40 años de evolución asintomática y lo que se le gastó ahora es el único disco que movió durante 40 años. A ver, con este balance el disco tardó 40 años en gastarse. Dejemos todo como está. O sea, fijémoslo, volvamos el disco a la lordosis fisiológica que tenía ese disco cuando la fijaron hace 40 años, que son 5 grados de lordosis. Yo estoy de acuerdo que se puede hacer por ALIF, como uno quiera, pero no hay que dar lordosis acá porque la paciente nos está pidiendo. Por favor, muchachos, llevo 40 años así asintomática, no me cambien el balance. Tardé 40 años en gastar un disco y arriba, si ustedes miran los cambios degenerativos proximales al Carrington, ha hecho como una escalera progresiva de un osteofito muy grande y un osteofito más chico, un pinzamiento y la columna más o menos normal para 60 años. No hay que tocar eso. Creo que lo que nos está diciendo la paciente claramente es eso, no sé si están de acuerdo. Bueno, en honor al tiempo vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, doctor Gruenberg, por el caso. El doctor Enrique Bovier nos va a hablar de descompresión aguda o diferida. El objetivo de las charlas estas es actualizar con algunas técnicas, y el doctor Bovier lo que nos pidió de poder hablar es acerca de algo controversial. El curso es controversia de columna y por lo tanto esto es algo bastante controversial, ¿no, Enrique? Hola. Hola, buen día. Bueno, en el día de ayer se estuvo charlando un poquitito en una de las primeras charlas el tema de los pacientes con trauma y lesión medular, tanto completa o incompleta, si había que hacer una descompresión aguda dentro de un lapso de un tiempo considerable. Entonces, cuando uno inicia la búsqueda bibliográfica y quiere comentar un poquito la experiencia, tenemos varias preguntas y la idea es hacerlo participativo. Me gustaría que del auditorio y todos los participantes, ¿quiénes realizan descompresión aguda? Levanten la mano, por favor. Aguda, ahí vamos a seguir. Diferida, esperando el implante. Siempre hablando de hacia A, una lesión medular completa. Diferida. Hacia A, lesión diferida. Si tenés el implante... Y la pregunta sería, ¿tengo las posibilidades de poder acceder al implante en forma rápida? Y esa es otra de las preguntas, Pablo, porque es distinto el ámbito a nivel público o privado. Muchos de los que trabajan acá en privado por ahí cuentan con el implante en las 24 o 48 horas y en el hospital público sabemos que no hay banco. Yo estoy en uno de ellos acá en Mar del Plata y el implante tarda entre 3 a 4 semanas en llegar. Por eso la pregunta, la tercera, es si es la misma la conducta en un medio público o en un medio privado. Y la segunda, en cuanto al tiempo, ¿quién lo realiza antes de las 24 horas? Levantamos la mano. Agudo, siempre agudo. Fránquela. Diferido. Cambiamos entonces la postura. Diferido. Bueno, vamos a ver qué dice la bibliografía. Hicimos una búsqueda bibliográfica de los últimos 5 años. Este trabajo del año 20 es multicéntrico, en el cual participa Vaccaro y Feeling. Tienen una descompresión temprana y tardía de más de 1.500 pacientes. El 50% era de un score de ACA y aparece el concepto de penumbra isquémica, en el cual consideran que el tiempo de 24 a 36 horas es límite para obtener una recuperación neurológica. Concluyendo que la descompresión temprana y la recuperación sensitivo-motora es mayor, pero no tiene en cuenta si es una lesión medular incompleta o completa cuando uno desmenuza el trabajo. Esto es una revisión del año 21, multicéntrico, en el cual también dice que hay una mayor recuperación neurológica estadísticamente significativa en la descompresión antes de las 24 horas. Estamos hablando siempre de un hacia A, lesión medular completa.
no difiere en cuanto a la mortalidad, significa que el paciente se va a morir antes o después, depende de la compresión que hagamos. Menor gasto económico, rehabilitación más corta y menor complicación. En este otro trabajo, siempre hablando de ACA, 21 casos evalúan desde el traslado, desde el lugar del accidente hacia el centro de alta complejidad y la descompresión dentro de las 12 horas. Concluyendo que tiempos de transportes menores a 6 horas y descompresión dentro de las 12, hay una mejora significativa en el estado neurológico. Este otro paciente, realizado en Países Bajos, misma técnica quirúrgica, ya dividen el tiempo de las 24 horas en menor a 8, de 8 a 12. Comentan que en la parte toracolumbar no hay diferencia en la recuperación neurológica en relación al tiempo quirúrgico y que la descompresión a nivel cervical obtiene mejores resultados que los toracolumbares. Como factores de riesgo, el score de ACA, fracturas toracolumbares y lesiones de tipo C son las que menor recuperación tienen. Este otro trabajo de marzo de este año intentó como objetivo determinar si la descompresión temprana, antes de las 12 horas versus tardía, obtenía recuperación neurológica a los 12 meses del seguimiento. Multicéntrico, hacia 110 pacientes. La conclusión de este trabajo es que no hay mejoras neurológicas estadísticamente significativas a los 12 meses. Este otro trabajo nos pareció interesante, es de este año también, es hindú, y lo que evalúa, además del grado del tiempo de descompresión quirúrgica dentro de las 24 horas, es una longitud de la lesión intramedular intraoperatoria, el edema y la hemorragia. Llegando a la conclusión que la descompresión antes de las 24 horas hay una mejora neurológica casi de un 30%, pueden ver arriba a la derecha, en cuanto a la recuperación. Y en cuanto a la longitud de la lesión, si es menor a 30, es independientemente del momento de la recuperación, la conversión del ACIA. Si es entre 31 y 60, se va a beneficiar con la descompresión temprana, y si es mayor a 61, es indistinto. Algunos casos de nuestro hospital. Esta paciente viene derivada de Ayacucho con un score de ACIA A, motor nivel C4. Fíjense que la descompresión la hicimos a las 72 horas. Por disponibilidad de resonancia, disponibilidad de tiempo quirúrgico, de preparar los quirófanos. Llega el implante, lo operamos al mes y medio. Este otro paciente tenía obra social, nos provee el material, en este caso, dentro de las 72 horas, actualmente en recuperación, en el INAREPS. Este otro paciente, siempre dentro de las 72 horas, no podemos bajar ese tiempo. Ahí vemos unas dinámicas. Si ustedes ven la resonancia está reducido, es un milagro en el traslado al resonador. El resonador está en otro lugar, fuera del hospital. El camillero, el ambulanciero, no sabemos quién hizo la reducción, pero se lo agradecemos. Otra paciente en la época de pandemia, esta mete miedo. Cuando vimos las imágenes en la tomografía nos agarramos la cabeza, pero a los 15 días la paciente ya era autosuficiente como para poder comer estando internada en la época de pandemia. 3 meses después pudimos estabilizarla. Otro paciente recupera el cuadro neurológico estando en terapia, pero bueno, hace una arritmia y fallece. Siempre pacientes con ACIA. A nivel toracolumbar, la bibliografía dice que la recuperación es menor, y esto, como hablábamos en un slide anterior, depende mucho de la vascularización, de la cantidad de sustancia gris que tiene la médula a este nivel.
Y los trabajos también hablan de menor estadía de internación, menor tiempo en terapia intensiva y menor asistencia respiratoria mecánica. Este es un caso que hicimos también en nuestro hospital. La laminectomía mínima, fíjense, del lado izquierdo, a nivel de la lesión. El paciente tiene una fractura platillo tibial del lado izquierdo y esto es a los 2 años. ¿Qué tenemos que llevarnos? El concepto de time spine, el tiempo es la columna, descompresión temprana, siempre hacia A, ¿no? Lesión medular completa, lo antes posible. En nuestro caso 72 horas porque no podemos bajar el tiempo, para darle una chance a la columna y creemos que es importante lo de abajo, tratar de modificar la política sanitaria para generar corredores de derivación y que lleguen los pacientes lo más rápido al centro. Gracias. Yo te felicito, Enrique, la verdad la presentación muy interesante. Para generar controversia, ese concepto de decir yo lo manejo diferente en un medio público que privado es un poco controvertido. O sea, ¿vos te pensás que el manejo que vos tenés en tu hospital va a diferir de tu clínica privada para que lo pueda hacer? Si me puedes explicar ese concepto, te agradecería. Sí, cómo no. El tema de la disponibilidad de implantes, la disponibilidad de quirófanos, no es lo mismo un medio público o privado, creemos nosotros, por el tema de la disponibilidad. Uno levanta el tubo y, sabiendo la obra social del paciente, puede adquirir los implantes antes de la autorización. Eso en el hospital no pasa. El tema de los tiempos de resonancia, en nuestro hospital actualmente, si caes sábado o domingo, no te hacen una resonancia. Es muy triste, pero es así. No te la hacen, tenés que esperar al día lunes y ya ahí vas corriendo de atrás. Y con respecto a los implantes vía ministerio, como les comentaba, 3-4 semanas para poder llegar. Y creemos que la chance es darle una posibilidad de que el paciente sea autosuficiente como para poder comer, higienizarse o conectarse con los amigos a través de las redes sociales. ¿Te puedo hacer Pablo. una pregunta acá? Sí. Matías. Ah, perdón. Dale, que vaya Pablo y después. Pablo Rizzi. El último caso que mostraste, le hiciste una laminectomía. Sí. Y un poco es de muchos años la idea de que la laminectomía empeora la lesión y que uno termina destruyendo lo último que le queda de estabilidad a la columna del paciente. En algún caso que lo hemos hecho así como urgencia, no le permitimos levantarse hasta que después lo reoperamos y lo estabilizamos. ¿Estás a favor de hacer una laminectomía así y dejarlo así? Ahora en el mes de agosto vamos a presentar un algoritmo de descompresión aguda y ayer hablaban del tema de resonancia sí o no antes de una tracción cefálica. Y nuestro algoritmo habla de sección medular. La resonancia nos va a definir si ese paciente tiene una compresión mecánica y la consecuente isquemia que produce la compresión, o ya tiene una sección. Hemos operado a los dos, hemos descomprimido los dos. Obvio que con la sección mecánica, con la sección medular no hemos obtenido ningún tipo de respuesta favorable. Creemos que una mínima descompresión con una laminectomía es darle la chance, y bueno, algunos nos salen bien y otros no tanto, ¿no? Matías. Acá, mesa 5. Sí, Matías. La verdad que lo veo arriesgado la propuesta, porque por el mismo concepto que dijo recién el doctor Rizzi, digamos, es darle más inestabilidad a una columna que aparentemente está inestable. Vos mostraste algunos casos cervicales, cuadriplégicos, que movían los brazos, pero no sé si ganó algo. Es cuadripléjico de acuerdo al nivel donde tenía la lesión. Entonces, hubo un caso, creo que una descompresión por vía anterior con un injerto que después se sifotizó y lo operaste, no sé, creo que un mes después. Yo no sé... ¿Quieres que muestre? Sí, si el paciente, si no lo operabas, por ahí iba a estar en la misma situación neurológica y por ahí es arriesgado generarle más inestabilidad. Me da la impresión, ¿no? Ya que estamos en controversia, todos tenemos obra social y tenemos la posibilidad, pero situémonos en el espacio en el cual no tengamos un recurso. Si ustedes ven el tipo de paciente hospitalario es totalmente distinto al del hospital privado. Y si cayéramos en esta situación, lesión medular completa, el paciente solamente mueve los hombros, Matías. Lo evaluamos sin estar en shock medular, por supuesto. Digamos, primera conducta, una tracción.
Después no lo derivaría, si no tengo resonancia, lo trato sin resonancia. No haría una derivación para hacer una resonancia, lo trataría con una tomografía, trataría de poner una tracción y no sé, buscar la osteosíntesis más simple para que me pueda dar una estabilización. Hay otros sistemas, podemos usar alambre, podemos usar placas de otro tipo de muñeca, qué sé yo, buscar alternativas, pero me parece que no poner nada de osteosíntesis en una columna inestable es arriesgado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Doctor Duncan, por favor. ¿Qué tal? La consulta es, ¿cuál es su postura, tratamiento o comentario en un paciente, por ejemplo, con un SIWORA pediátrico adolescente, que también es un lesionado medular, ¿no? Bueno, la pregunta es otra situación. Si es un SIWORA, la conducta es ortopédica, solamente lo controlamos y la mayoría recuperan, no generamos descompresión. No sé qué hacen la mayoría, pero es la conducta en nuestro hospital. Pablo. Enrique, a mí lo que me llama la atención es que no está bien esto. Yo entiendo que vos, conozco el hospital donde trabajás, pero en realidad vos corres riesgos en tu persona, en tu patrimonio. Creo que va más allá de una controversia de si está bien o no está bien. Entiendo el esfuerzo médico que vos tenés porque trabajás en un hospital que es de campaña, ni llega a ser de campaña. Pero mi pregunta está a que te lo pueden criticar, un abogado te puede criticar esto, o un colega te puede criticar esto. Entonces, yo creo que vos, no sé si le haces un beneficio o no al paciente, que es la discusión del tema de acá, y la otra cosa es, creo que por ahí que no te das un beneficio en tu patrimonio vos, porque cualquier problema de esto te agarra un loco y te puede hacer te vas a tener un problema económico. Y hoy en día, que es otro tema que no tiene nada que ver, todos los que estamos sentados acá no tenemos seguro médico, porque es una fantasía lo de seguro médico en Argentina, que es otra historia más compleja. Yo, perdón, Enrique, yo te tengo que felicitar. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que se está diciendo. Me parece que sos un valiente, que estás haciendo las cosas esperando el implante, que en algún momento se puede resolver en forma diferida, que lo importante es la descompresión. Luego, si la inestabilidad segmentaria cervical se incrementa, bueno, se corregirá. Pero en un principio me parece que no está tan mal lo que estás haciendo. Quizás lo del gesto quirúrgico posterior de la laminectomía es agravar la inestabilidad. Lo poco que le queda de estructura de sostén la está perdiendo. Pero sí, un abordaje anterior no se le niega a nadie en una fractura vertebral con compresión del canal medular, y me parece que no está mal colocar un tricortical de cresta por vía anterior en la urgencia. Timeless Spine, me parece fantástico el concepto de Finley Perry. Él lo hace a las 24 horas. Si tenés los medios para poder desarrollar eso, hacelo. Porque creo que hay bibliografía suficiente como para poder seguir generando controversia. Doctor Gutiérrez, con micrófono. Sí, Enrique. Último comentario y seguimos con el programa, por favor. Enrique, muy bueno el esfuerzo para mostrar la otra cara del tratamiento, pero en realidad esta era la cara que nosotros teníamos hasta hace no muchos años, ¿sí? La placa cervical, los tornillos facetarios, todo eso son modernos. Yo recuerdo que en el lugar en donde yo trabajaba hasta el año 2005, 2006, nos arreglábamos con el injerto tricortical y el alambrado posterior, ¿sí? En el agudo. Y algunos andaban bien y otros andaban mal y le poníamos metilprednisolona y bueno, nada, o sea, me parece que tratar en la urgencia con lo que tenemos está bien, porque hay veces que, como vos decís, se demora el implante. Resulta que ahora todo el mundo tiene una disponibilidad para decir, no, no haría esto, no. Pero yo creo de que si podemos estabilizar con los viejos métodos, porque no tenemos otros, y lo hacemos, y después, en todo caso, le hacemos una segunda cirugía. Lo que no podemos dejar es luxado a un paciente, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con el programa. El doctor Rosito nos va a hablar de actualización de coxartrosis y patología degenerativa en columna lumbar. Bueno, buen día. Gracias a
A los doctores del CACO, gracias por la invitación. Y bueno, me pidió el doctor Cirna que hable de cuál primero y cuál después. ¿Cuál primero, cuál después? No voy a hablar de los glúteos ni de la patología degenerativa por abajo o por arriba. Esto era lo que me pidieron, actualización de coxartrosis y patología degenerativa lumbar. ¿Qué resolver primero? Bueno, hay un síndrome que creo que todos conocen ustedes, que es el síndrome cadera-columna, que son los pacientes que se presentan con las dos patologías asociadas, osteoartritis de cadera con trastornos degenerativos de columna. Y quiero ir nombrando cosas claves. Todos los pacientes que tienen fusión espinal y artroplastía de cadera asociada tienen muchísimas más complicaciones que aquellos que tienen prótesis de cadera sola sin fusión espinal. Incluso la necesidad de revisión y la necesidad de complicaciones es casi 2 a 3 veces más que en un paciente que no tiene la fusión espinal. Es importante minimizar las complicaciones generando una recomendación de cuál es la secuencia ideal para tratar estos pacientes. Creo que para eso nosotros los que hacemos columna tenemos un entendimiento mucho mayor de la unidad, de lo que es el análisis dinámico de la unidad espinopélvica. Hicimos un trabajo que lo hizo el doctor Veravecchi, que está acá con nosotros del hospital, que lo hicimos con los caderólogos y la verdad que entienden bastante poco de lo que es las mediciones sagitales. Es difícil pedirles las radiografías que recomiendan y después de hacer todo este análisis durante años vimos que ellos llegan siempre a la misma conclusión: prótesis bipolar, tripolar y se acabó. Entonces es como que es bastante difícil y todo esto que hicimos les beneficia mucho más a ellos que a nosotros. Pero bueno, un poco es un comentario aparte de lo que fue realizar este trabajo. Lo que se hace es una radiografía lumbosacra, que nosotros usamos un espinograma, y lo que se pide distinto, que es la radiografía sentado en 90 grados. Y esto es lo que quiero que sepan, que es algo bastante básico para nosotros. ¿Qué pasa con un paciente que pasa de parado a sentado? Un paciente que cambia de parado a sentado, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el pelvic tilt, va a disminuir el sacral slope y va a aumentar la anteversión acetabular. Todos esos cambios van también a generar una pérdida de la lordosis lumbar. Y fíjense en un cuadro más o menos cuál es el promedio de lo que ocurre en un paciente normal. El sacral slope baja 26 grados, el pelvic tilt sube 26 grados, la anteversión sube 26 grados y la lordosis disminuye casi 40 grados. O sea, básicamente a mí se me ocurrió ponerle para un recuerdo de memoria la regla de los 25. Cuando uno pasa de parado a sentado, hay 25 menos de sacral slope, 25 más de pelvic tilt, 25 más de anteversión acetabular, el PI no cambia, el ángulo sacroacetabular no cambia, la lordosis lumbar disminuye. O sea, para entenderlo fácil, sentarse es una posición de flat back. O sea, fíjense toda esta implicancia dinámica en un paciente con fusión lumbar, que va a tener todos cambios aleatorios de la unidad dinámica espinopélvica. La mayoría de las recomendaciones actuales no tienen en cuenta todo esto y a Juan y a los chicos se les ocurrió hacer un trabajo, ya que la bibliografía no era muy concluyente, y desarrollaron una clasificación tratando de unir las dos patologías. Este estudio que hicieron permitió hacer un análisis también de los parámetros dinámicos, incluso generaron recomendaciones de tratamiento, e incluso después hicieron un nuevo trabajo evaluando la reproductibilidad del sistema. Ahí lo tienen al doctor que está en la foto, ahí está con nosotros. Y generaron esta clasificación que parece un poco engorrosa, pero la verdad que es realmente fácil. Es realmente fácil si uno le da las medidas. Cuando uno hace los trabajos de reproductibilidad, si uno a los caderólogos le dice pelvic tilt cambia de tanto a tanto, es fácil, pero ellos no lo saben medir exactamente bien. Eso es una cosa que también vimos en el trabajo. La clasificación incluye 2 imágenes, espinograma de frente y una radiografía de perfil lumbosacro sentado, y tenemos 4 modificadores: el clínico, el de balance global, el aspecto dinámico y el aspecto de modificadores específicos. El parámetro de predominancia clínica es básicamente qué le duele más la cadera, le duele más la columna, son ambos similares. El parámetro de balance global lo estudiamos con el TPA. Si el paciente tenía un TPA menos de 20, era un paciente con un balance global adecuado o balanceado, más de 20 desbalanceado. El aspecto dinámico se estudia con el pelvic tilt. Lo normal es que modifique, como vimos, haya un aumento del pelvic tilt entre 10 y 30 grados, pero si
hay un aumento mucho mayor de 30 grados, como muchas veces sucede en la enfermedad neuromuscular, que hoy lo nombró Felipe, en un paciente con Parkinson, etc. Vamos a tener una hiperflexibilidad seguramente más de 30 grados, y el patrón rígido, que son los fusionados lumbares en flat back, y por esto mucho de lo que hablamos de la incidencia de luxaciones mayores, es cuando la diferencia es menos de 10 grados. Y después estudiamos algunos factores que nos pareció adecuados, cómo estaba la incidencia pelviana. No voy a entrar en ese tema, pero hay una definición de lo que se llama spine users y hip users, que depende mucho de lo que es la incidencia pelviana propia de cada paciente. El mismatch PILL, la fusión a la pelvis, los multioperados, las enfermedades neuromusculares, sobre todo el Parkinson, y agregamos un modificador de fragilidad englobando diabetes, neumonía, dependencia funcional, hipertensión, tabaquismo, incluso pusimos factores de osteopenia, incluyendo las unidades dentro del protocolo de estudio. Y a partir de eso generamos una clasificación donde ahí vemos los resultados, uniendo todos los modificadores, y generamos una recomendación de qué hacerle. Sobre todo en trabajo con algunos caderólogos generamos hasta en qué posición convenía poner la copa y qué abordaje era mejor, si el anterior o el posterior. Todo cosas que a nosotros no nos sirven demasiado de la clasificación. Los chicos hicieron un trabajo donde evaluaron la confiabilidad de la clasificación intra e interobservador y llegaron a una conclusión con un CAP análisis con un valor de concordancia no solamente con respecto a la clasificación, sino también a cuál operar primero, a la conducta quirúrgica inicial. La conclusión del trabajo de ellos es que es una clasificación simple, reproductible, y tiene la ventaja sobre todo de involucrar todos los aspectos dinámicos de la unión lumbopélvica. Si revisamos algún papel, ahora están apareciendo algunos papeles en la literatura, pero vamos a encontrar que los pacientes con una fusión lumbar previa que se someten a reemplazo de cadera tienen un riesgo significativamente mayor de luxación y revisión en comparación si hacemos la secuencia al revés, o sea, si hacemos primero la cadera y después la columna. El nivel de evidencia del trabajo es nivel 3. Los pacientes con fusión lumbar previa que se sometieron a prótesis de cadera tienen un riesgo de luxación, como vemos, casi 100% mayor que aquellos que se realizó fusión lumbar 5 años después de la prótesis de cadera. O sea, básicamente lo que dice el artículo es que cuando hacemos la fusión lumbar previa, la chance de luxarse la prótesis es muchísimo mayor que si lo hacemos en una secuencia inversa. Entonces, como para concluir y no irme en el tiempo, lo primero que tenemos que saber es cuál es el síntoma que más genera problemas al paciente, por supuesto si es la columna o la cadera. Pero lo primero que quiero remarcar es que siempre, si pueden elegir, la cadera es de elección. La columna no es la primera a elegir. Solo operamos la columna si hay trastornos neurológicos, si hay alguna predominancia clínica, es decir, que el paciente consulta solo por síntomas de columna, o si hay desbalances espinales severos, esas columnas que en la clasificación entran en los que son los desbalanceados y rígidos. Cuando ambas patologías tienen la misma magnitud, la artroplastía de cadera incluso ha demostrado que mejora el dolor lumbar mediante los beneficios mecánicos que genera. Conclusión total de lo que me pidieron es que siempre primero la cadera. Siempre que se pueda, primero la cadera, excepto déficit neurológico, predominancia clínica o desbalance severo. Otro punto importante es cuál es el timing entre operar la cadera y la fusión espinal. Lo que la literatura dice o lo que la lógica dice es que por lo menos hay que esperar 12 meses entre una prótesis de cadera y la fusión espinal, sobre todo por los cambios adaptativos del pelvic tilt para disminuir el riesgo de luxación y revisión. O sea, la conclusión de lo que me pidieron es que ¿cuál hay que hacer primero? La cadera sin ninguna duda, excepto déficit neurológico progresivo, predominancia clínica o desbalance espinal grave. Así que bueno, un poco eso es lo que les quería transmitir. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguna pregunta para Nico? Gaby, si el paciente ya te cae con una prótesis de cadera, ¿qué medida tomás para que no vaya a hacer una luxación o algún problema? Y depende el tipo de consulta que sea.
O sea, si el paciente tiene un balance espinal adecuado, bárbaro. Ahora, si el paciente no tiene un desbalance espinal adecuado y lo vas a corregir, ahí estamos en más problemas. La chance de luxación hay que avisarle que va a ser mayor seguramente. Creo que lo único que podemos decir desde lo que es la columna, advertir, no. La sugerencia es si hay un paciente con desbalance espinal y patología de cadera, en ese caso sí probablemente hacer primero la columna y después la cadera. Ese sería uno de los casos. Excelente, la verdad que súper claro, gracias. La pregunta que tengo para hacerte es la siguiente: IP alta versus IP baja en el paciente ya operado o en el paciente que tenemos que operar. ¿En cuánto influye en el paciente en la planificación operatoria luego de la cirugía de cadera? ¿Sí? Es decir, la importancia que existe en cuanto a la medición del balance espinopélvico en la planificación operatoria. Si la pregunta es de la columna, bueno, hoy un poco habló Felipe. Nosotros en IP baja tratamos de trabajar bien bajo, trabajamos bien en la columna L4, L5, L5, S1. A mí me traen, hoy Felipe decía el riesgo de los de IP baja, los de IP alto para mí son de altísimo riesgo también. El tema es, con respecto a prótesis de cadera y desbalance, lo mismo que decía Nico. O sea, si ya tiene una prótesis puesta y vas a corregir algún balance, el riesgo de luxación seguramente va a ser mayor. Entonces, ¿IP baja es tan riesgoso como IP alta, según vos? Para mí es más riesgoso el IP alta, pero bueno, son los dos parámetros peligrosos. Felipe, hace un rato comentaste otra cosa. No, estamos hablando de... Desde el punto de vista... ¿Luxación de cadera hablas vos? ¿Riesgo de luxación de cadera o de qué me estás preguntando? Riesgo de luxación de cadera. O sea, tu pregunta es si los de IP bajo tienen más chance de luxarse. Exacto. Ok. Felipe. No, nada que... Micrófono, Felipe. En la experiencia mía, los pacientes con incidencia pélvica baja tendemos mucho a dejarlos descompensados, hay que trabajar muchísimo la lordosis. El paciente de IP alta tiene mecanismos de compensaciones más potables, el de IP baja tiene una capacidad de compensar con Pelvistil también mucho más baja. Es decir, dentro del cuadro mío, por lo menos la pequeña experiencia que yo tengo, los pacientes más complicados de corregir y de balancear son los de IP baja y no los de IP alta. Tal vez la respuesta sería IP baja o IP alta en cuanto a prótesis luxada. Yo no hablaría tanto, sí importa el IP, pero del grado de rigidez probablemente. Claro. Le daría muchísima bolilla a lo que es el aspecto dinámico, a la rigidez con la radiografía de 90 en sentado. Pero probablemente sería bueno cuando tenés un paciente hablar en conjunto con los cadereólogos, tenés un paciente con las dos asociadas y va a hacer la prótesis, sabiendo que vos vas a corregir arriba, que probablemente hagan algún gesto, colocar la prótesis con determinante versión o poner eso que usan ellos, no sé, doble, triple, cuádruple, sabiendo que va a haber una chance de luxación. O sea, hacer un trabajo previo de planificación, de predicción de riesgo. Una pregunta, ¿no se podría colocar un tercer categoría de paciente, que es un paciente que haya que operar sí o sí la columna y operarlo sin fusión? Sí, ¿por qué no? Probablemente lo que habría que incluir es si uno le va a cambiar el balance o no, que no se lo cambiaría. No sé, puede pasar. Sí, se puede. Me imagino que hay un montón de pacientes que no van a entrar dentro de este pool de la clasificación, pero sí, lógico. O sea, la conclusión del artículo es que la fusión espinal es un factor de riesgo para la cadera y siempre operar primero la cadera, y probablemente como consejo hacer una planificación preoperatoria en esos pacientes con patología de columna y cadera asociada de algún tipo de prótesis para prevenir luxaciones en el futuro si uno va a hacer la columna después de balanceada. Así que bueno. Muchas gracias, Gaby. Con esto damos por terminado este módulo. Gracias a los expositores.